Hay autores que uno lee una sola vez y otros como Stephen King que te obligan a volver. Stephen King ha sido uno de los autores que más he leído durante el último año. He leído 12 de sus 65 libros y les quiero contar por qué vuelvo una y otra vez a sus novelas. Primero te voy a contar un poquito sobre este autor por si no lo conocías. Stephen King nació en 1947 en Maine, en Estados Unidos, y empezó a escribir desde muy joven hasta 1974, donde lanzó su primer libro, Carrie, que fue un éxito total de ventas. A partir de ese éxito empezó una época muy complicada de alcoholismo, drogadicción, que se ve muy reflejado en sus libros de esa época, hasta 1999, donde tuvo un accidente muy grave donde lo atropellaron y fue como un renacer creativo. Empezó a introducirse en otros géneros y desde ahí siguió escribiendo libros hasta el día de hoy, que en 2025 ya lanzó un par de libros. Como les decía al principio, hasta el momento he leído 12 de sus libros y ahora les voy a contar un poco de ellos. Esta sección se va a dividir en dos partes. Voy a hacer un pequeño repaso por 9 libros que me encantaron, pero voy a hacer mayor énfasis después en los 3 que son mis favoritos y que más recomiendo. En primer lugar tenemos La caja de los botones de Wendy. En este libro una niña recibe una misteriosa caja que concede un poder tremendo de destrucción a cambio de tomar decisiones muy complicadas. Después está El misterio de Salem Slot. Un escritor regresa a su pueblo natal y empieza a descubrir que pasan cosas raras. Los habitantes de la ciudad se están convirtiendo en vampiros. Holly se trata de Holly Gibney, que es una personaje que se repite en distintos libros de Stephen King. Es una detective que en este caso investiga la desaparición de una joven y destapa toda una red de misterios y cosas muy oscuras. Misery, uno de los clásicos de Stephen King, un novelista secuestrado por su fan número uno que está obsesivamente loca y tiene que escribir una historia para sobrevivir. Mientras escribo, es un libro de no ficción que es la primera mitad memorias de este escritor y la segunda mitad una especie de manual sobre el estilo de escritura, las prácticas y rutinas que tiene Stephen King. Él reflexiona sobre su vida, sobre su oficio y también sobre las principales herramientas de un escritor. Carrie, ya lo mencionamos al principio, acá una adolescente marginada tiene poderes telequinéticos y queda un caos tremendo cuando empieza a sufrir una humillación el día de su graduación. Bueno, El Resplandor, otro de sus grandes clásicos que se convirtió también en un clásico del cine, se trata de un escritor que llega a una crisis creativa y acepta cuidar un hotel aislado completamente en la montaña con su familia, y las fuerzas oscuras empiezan a meterse en la cabeza de este escritor y lo llevan a la locura. The Green Mile, la milla verde, se trata de un guardia en el corredor de la muerte de una prisión que se da cuenta de que un prisionero tiene unos misteriosos poderes sobrenaturales. También un clásico del cine, tremenda película, la recomiendo. Finalmente, Billy Summers es un asesino a sueldo que quiere ser escritor, está retirándose, pero acepta un último trabajo y todo se empieza a complicar. Y bueno, llegamos a el top 3 y el primer libro es El Fugitivo. Este libro fue escrito en su momento por Stephen King bajo un seudónimo que es Richard Bachman. Escribió algunos libros bajo este nombre para tener un poquito más de libertad creativa y tomar otros caminos, y eso de verdad se nota. Escribe sin miedo, de forma mucho más cruda, y se nota una diferencia de estilo con sus otros libros de esta época. Este libro se trata de un futuro distópico donde un hombre debe inscribirse en una especie de reality show donde arriesga su vida para ganar el dinero suficiente para ayudar a su hija que está muy enferma. Y el segundo puesto se lo lleva Cementerio de Animales, uno de mis libros favoritos y el último que leí de Stephen King. Se trata de una familia que llega a una nueva ciudad porque el padre de la familia, Luis, encuentra un nuevo trabajo como médico en la universidad, y dentro de los terrenos de esta casa a la que llegan hay un cementerio de animales que tiene algunos poderes místicos y extraños, y empiezan a verse envueltos en un horror terrible, de verdad, de los peores libros que he leído en cuanto a las descripciones y a lo doloroso que es leer estas páginas. Y por último, el número uno, mi favorito de todos los tiempos, 11-22-63. Este libro puede ser histórico, puede ser ciencia ficción, en algunos puntos incluso algo de terror. Se trata de un hombre que encuentra un pasaje para viajar en el tiempo y se ve envuelto en la misión de salvar a John F. Kennedy de su asesinato. De verdad, la construcción de personajes, las relaciones, la profundidad que tiene este libro es única. No es para nada lo que uno esperaría al leer un libro de Stephen King, pero te sorprende para bien. Así que, por favor, si tienen que elegir un libro de la lista que les conté, elijan este. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya gustado y los y las invite a leer a Stephen King. Y ahora quiero contarles un poco más sobre por qué a mí me gusta este autor.
Bueno, el primer motivo sin duda son los personajes. Para mí esto es lo que más destaca de los libros de Stephen King. Es imposible no empatizar con sus personajes porque te los muestra como personas reales, te muestra sus errores, las partes malas, pero después te muestra también las luces que te encantan con la sensibilidad y la cercanía que se llega a sentir. Por ejemplo, el otro día en una conversación surgió lo distintos que son sus personajes masculinos. Los hombres en sus historias tienen características como de la masculinidad más clásica, pero sin perder esa sensibilidad que te hace empatizar con ellos. Se muestran vulnerables, toman quizás las decisiones correctas en los momentos adecuados. Conectas emocionalmente con ellos a pesar de no ser quizás los héroes tradicionales de las historias y del típico viaje del héroe. Algunos de los principales ejemplos de esto son Jake de 112263, que es icónico. Luis de Cementerio de Animales, que les contaba recién, es muy emblemático. Billy Summers, a su manera, también es un personaje que te hace empatizar un montón y que se vuelve muy cercano al final de la historia. Y acá yo tengo un dolor personal con el libro Cuento de Hadas, que es uno de los libros que no terminé, por eso no estaba en la lista. Y no lo terminé justamente porque construye una relación tan fuerte entre los dos protagonistas, Charlie y Howard, al principio de la historia, que cuando esos protagonistas se separan, el libro pierde completamente su encanto para mí y no pude continuar. Un segundo motivo de por qué me gusta tanto Stephen King es porque de una forma visceral tiene mucho que transmitir y esto sobrepasa las barreras incluso del estilo, quizás de la calidad literaria de sus libros, que en sus primeras novelas se nota que hay partes que pueden ser un poquito más incongruentes o incluso redundantes, pero aún así entre líneas se ve esa pasión que tiene Stephen King por contar historias y que realmente no las puede retener dentro, sino que las tiene que sacar. Y eso hace que sus libros sean muy adictivos, por supuesto, además de las tramas que son únicas y te mantienen enganchado página tras página. Por último, las temáticas que abordan conmigo personalmente conectan muy bien. Desde la parte más de terror aborda la muerte, lo sobrenatural y particularmente cómo se relaciona la niñez y la infancia con lo sobrenatural, que es muy distinto a cómo lo podría ver un adulto. Aborda el trauma, los dolores del ser humano y también estando en este contexto de fantasías y mundos de ciencia ficción, lo más terrorífico o más doloroso de leer suele ser lo justamente más humano. Estas cosas que podrían pasarnos a cualquiera en cualquier momento y dar vuelta a nuestras vidas completamente. A pesar de que el terror y la oscuridad son temáticas recurrentes en los libros de Stephen King, también hay otras mucho más luminosas y bonitas que giran en torno a la familia, a las relaciones de pareja, al amor, a la amistad, y eso complementa y contrasta muy bien con toda esta otra oscuridad. Y por supuesto, también una temática recurrente para Stephen King es tener protagonistas que son escritores, esta como meta escritura, que para las personas que nos llama la atención la escritura, incluso algún día nos gustaría escribir un libro, es muy inspirador también ver cómo la escritura es una herramienta para resolver los conflictos, pero también muchas veces el punto que genera esos conflictos. Entonces toma un rol protagónico en la escritura y los escritores dentro de sus libros. Llegando a mis impresiones finales después de este año leyendo un montón a Stephen King, les quiero contar que yo antes de llegar a este autor tenía dos principales barreras con él. En primer lugar, pensaba que era un escritor muy comercial y tenía miedo que fuera quizás muy superficial, pero realmente las temáticas que abordan son muy profundas. Puedes encontrar entretención en sus libros, pero al mismo tiempo te hacen pensar sobre temas que son muy, muy profundos. Después también tenía el bloqueo de la temática o el género de terror, que la verdad no es algo que a mí me atraiga particularmente, no me atrae mucho sentir miedo y tampoco me es tan fácil sentir miedo en libros, a diferencia quizás de con películas que tienen más estímulos auditivos, visuales, etcétera. Pero la verdad es que es un terror diferente el de Stephen King. No busca necesariamente generar miedo por el típico jumpscare de la película o una escena muy terrorífica, sino que va construyendo estas temáticas del dolor, del trauma, tiene escenas bastante gráficas que te generan como un suspenso y te aprietan el estómago, entonces es muy diferente la experiencia a leer un libro de terror versus ver una película de terror. Stephen King se ha convertido para mí en uno de los pocos escritores que me pueden sacar de un bloqueo lector. Siempre que paso por un periodo donde no he leído, no sé, en un par de semanas, un par de meses, agarro uno de sus libros y no puedo parar de leerlos. Así que de verdad les recomiendo conocerlo.
Es una escritora además que tiene libros para todos los gustos. Como les decía, en el principio de su carrera sí se dedicó exclusivamente al terror, pero después empezó a incursionar en otros géneros y tiene un abanico muy amplio. Así que seguro entre los que te recomendé va a haber alguno que te puede gustar. Espero que le des una oportunidad y si ya lo leíste o te vas a animar a leer alguno, por favor cuéntame en los comentarios cómo fue tu experiencia, porque me encantaría saber cómo pasa Stephen King por diferentes ojos. Recuerda también seguirme en este canal, dar me gusta y dejar un comentario porque voy a estar subiendo más videos sobre libros y sobre escritura. Nos vemos en el próximo video.